Hola amigos, en esta oportunidad veremos un breve video tutorial donde aprenderemos cómo instalar el pfSense, que es un firewall o cortafuegos de distribución libre. Entonces, para ello primero tendremos que descargar el instalador yéndonos a su página de descarga. Entonces ponemos pfSense en nuestro buscador Google. Como primera opción nos muestra su página del pfSense. Damos un clic sobre ella, donde nos lleva a su página principal del pfSense. Luego damos clic sobre Download. Elegimos el tipo de archivo, en este caso es un archivo de instalación. De qué arquitectura tenemos nuestra máquina, ya sea de 64 o 32 bits. En mi caso será una máquina o es una máquina de 64 bits. Luego nos aparece qué plataforma vamos a instalar. Si vamos a instalar desde una plataforma de archivos ISO, o de repente cuando queremos instalar una máquina física ya desde una memoria USB, en mi caso será desde CD Image o un archivo instalador. Luego seleccionamos de dónde queremos descargar o de qué servidor queremos descargar. En mi caso voy a hacerlo desde New York City, USA. Damos clic y Download. Automáticamente nos empieza a descargar. Voy a pausar el video hasta que termine de descargar este archivo, que demora más o menos un promedio de 6 minutos. Luego reanudaré el video. Una vez descargado nuestro archivo instalador, en mi caso se descargó en mi escritorio, lo desempaqueto con el WinRAR y me generará una carpeta pfSense donde contendrá un archivo con extensión ISO. Que termine. Listo, terminó de desempaquetarlo. Abrimos esta carpeta y vemos que como resultado tengo un archivo con extensión ISO que es mi instalador. Una vez hecho esto, recurro como siempre a VMware Workstation. Entonces, para crear la nueva máquina virtual me voy a archivo o file, nueva máquina virtual, selecciono la segunda opción, avanzada o customizada, le doy siguiente. Acá me pregunta que con qué versión o compatible con qué versión de Workstation voy a trabajar. En este caso le dejo por defecto la versión 12 con la cual estoy trabajando. Le doy siguiente. Acá selecciono la tercera opción donde dice instalar el sistema operativo. Luego le doy siguiente. Acá me pregunta que qué tipo de sistema operativo voy a instalar en mi máquina virtual. En este caso va a ser Linux Ubuntu de 64 bits. Le doy siguiente. Luego acá me pregunta el nombre de mi máquina virtual, que en mi caso le voy a poner pfSense. Luego me pide también en qué carpeta voy a guardar mis archivos de mi máquina virtual. Entonces yo voy a crear una carpeta en donde siempre guardo mis máquinas virtuales, VMW. Selecciono esta carpeta y le creo la carpeta donde van a almacenarse mis archivos. En este caso le voy a poner pfSense. Le doy a aceptar. Le doy siguiente. Me pregunta cuántos procesadores de mi máquina física voy a utilizar para esta máquina virtual. Le doy siguiente. Selecciono uno nada más. Luego acá me pregunta cuánto de memoria física voy a utilizar para esta máquina virtual. Le doy 1 giga. Me pregunta qué tipo de tarjeta de red voy a utilizar. En este caso voy a utilizar un tipo NAT o Network Address Translation. Le doy siguiente. Esta tarjeta va a servir para mi red WAN. Le doy siguiente. Acá me pregunta el tipo de controlador. Le doy el recomendado.
Me pregunta qué tipo de disco duro. Va a ser el recomendado, que es SCSI. Me pregunta si voy a crear un nuevo disco virtual o voy a usar uno existente. En mi caso voy a crear un nuevo disco virtual. Cuánto de espacio voy a asignarle para mi máquina virtual. Le pongo 20 gigas. Y por último me pregunta qué nombre le voy a poner a mi disco duro virtual. Le doy el mismo que es por defecto de la máquina virtual y le doy siguiente. Una vez acá me sale un resumen de las configuraciones previas que estoy haciendo y le pongo fin. Entonces de esta manera ya tengo una configuración básica para mi pfSense, pero para utilizar el pfSense se necesita como mínimo dos tarjetas de red. En este caso va a ser una para mi WAN o para mi servicio de internet y el otro para mi LAN o para mi red interna. Como vemos acá, entonces la primera tarjeta de red está como NAT, que esta serviría para mi red WAN o para mi servicio de internet que me da mi proveedor. Entonces yo necesitaría una tarjeta de red adicional para este trabajo. Procedemos a crear una nueva tarjeta virtual más, dándole clic sobre la solapa pfSense Settings. Acá yo le pongo ADD, selecciono adaptador de tarjeta de red, Next. ¿De qué tipo va a ser? ¿De tipo NAT? No, porque en este caso va a ser para mi red interna, que en este caso yo lo voy a configurar en VMnet 1. Le doy Finish, OK, listo. Entonces, como vemos, ya tenemos nuestras dos tarjetas de red. La primera, que va a ser para mi red WAN o para el servicio de internet que me da mi proveedor, y la segunda, que va a ser para mi red LAN. Hecho estas configuraciones, procedemos a montar el archivo ISO que descargamos anteriormente. Para ello damos clic sobre CD DVD SAT, damos clic ahí y elegimos Use ISO Image File, o usa un archivo de imagen, que es el archivo que hemos descargado anteriormente. Le damos dónde está este archivo, que en mi caso está en el escritorio, en pfSense, y listo. Le doy OK. Entonces ya tenemos nuestras configuraciones básicas para nuestra nueva máquina virtual de pfSense. Hecho estas configuraciones, procedemos a ejecutar. Entonces empieza a ejecutarse nuestra nueva máquina virtual y aparece un menú con un contador de 5 segundos. Esperamos los 5 segundos o simplemente le damos Enter y empieza a cargar nuestro sistema operativo o instalador en este caso. Esperamos que cargue. Acá nos aparece que presionemos R o I. En nuestro caso vamos a presionar I, que va a ser instalador. Nos aparece el tipo de pantalla que vamos a utilizar. En este caso vamos a dejar, aceptamos las configuraciones. Quick, instalación Quick o instalación rápida. Le doy OK y empieza a instalar. Esperamos que se instale. Luego nos aparece esta pantalla donde le damos clic en estándar kernel, o le damos Enter, perdón. Luego me pide que reinicie la máquina. Le ponemos Reboot y empieza a reiniciarse nuestra máquina virtual para luego cargar ya nuestro pfSense. Entonces ahí está cargando nuestro pfSense.
Esperamos que cargue. Correcto. Cargado nuestro sistema pfSense, apreciamos dos tarjetas de red más un menú enumerados desde el 1 o desde el 0 hasta el 16. La tarjeta WAN está con el nombre EM0 y con un sistema de IPs de DHCP, lo que quiere decir que nuestro proveedor de internet nos da o nos asigna nuestras IPs a través de DHCP. En la tarjeta de red LAN está con el nombre EM1 y nuestro VMware Workstation nos asignó automáticamente la IP 192.168.1.1 máscara 24. La tarjeta de red WAN lo dejaremos tal como está, como nos da nuestro proveedor, pero la tarjeta de red LAN lo vamos a cambiar sus IPs. Antes de configurar el IP de nuestra red LAN, primero desmontaremos nuestro archivo ISO que nos sirvió para instalar nuestro pfSense. Para esto nos vamos a la pestaña pfSense de nuestra máquina virtual, le damos clic derecho, Settings, damos clic sobre CD DVD y lo dejamos en usar este drive físico. Le damos OK y listo. Ahora sí procedemos a cambiar las IPs de nuestra red LAN. Para ello, como vemos en el menú enumerado desde el 0 hasta el 16, dice el número 2, dice Set Interface IP Address o configurar las direcciones de IP de nuestras tarjetas. Entonces presionamos o digitamos 2 y nos dice que ingresemos el número de la tarjeta a configurar. En este caso será nuestra tarjeta LAN, que es la número 2. Nos pide que ingresemos acá el nuevo número de IP, que en nuestro caso vamos a ponerle 172.16.0.2. Le damos Enter. Nos pide que ingresemos la máscara. En este caso le vamos a poner 23 bits. Damos Enter. Nos pide que ingresemos el gateway para nuestras dos tarjetas de red, tanto LAN como WAN, pero en nuestro caso no pondremos gateway para ninguna. Seguidamente nos solicita si vamos a utilizar el tipo de IP versión 6. No, en nuestro caso no usamos, le damos Enter nada más. Nos pregunta que si vamos a activar el DHCP para nuestra tarjeta de red LAN, que en nuestro caso no es necesario porque nosotros le estamos asignando IPs estáticas. Le ponemos entonces no. Me pregunta la configuración a través de Web Configurator va a ser a través de HTTP o a través de HTTPS. En nuestro caso va a ser a través de HTTPS, entonces le decimos que no cambie la configuración. Le ponemos no entonces. Correcto, entonces ya asignamos nuestra nueva dirección IP para nuestra tarjeta de red, donde nos dice que presionemos Enter y automáticamente, como apreciamos, ya cambió el IP de nuestra tarjeta de red LAN. Entonces, realizada esta configuración, nos queda más que irnos a un navegador web. Para ello, yo previamente he instalado una máquina virtual con Windows 7, pegando esta máquina al switch virtual VMnet 1, que es al switch virtual a donde está pegada nuestra tarjeta de red LAN de nuestro pfSense. Entonces arranco mi máquina Windows 7 para poder hacer las configuraciones del Web Configurator de nuestro pfSense a través de un navegador web. Esperamos que arranque nuestro Windows.
Una vez iniciado nuestro Windows 7, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra tarjeta de red al mismo rango de la tarjeta de red LAN de nuestro pfSense, que en este caso nuestro pfSense tenía la 172.16.0.2. Esta máquina le pondremos una IP de ese mismo rango. En este caso le pondré 172.16.0.19. La máscara de red 255.255.254. En la puerta de enlace acá pondremos el IP de la tarjeta de red LAN de nuestro pfSense, que es el 172.16.0.2. Aceptamos, cerramos esta ventana, verificamos si nuestro Windows 7 con nuestro pfSense están comunicándose. Entonces probamos con el ping 172.16.0.2, que es nuestra dirección de tarjeta de red LAN de nuestro pfSense. Efectivamente se están comunicando, entonces podemos continuar configurando nuestro pfSense a través de un navegador web. Ejecutamos en este caso el Google Chrome. Antes de continuar las configuraciones de nuestro pfSense, vamos a poner en pantalla completa nuestro VMware Workstation. Damos clic acá y vemos en pantalla completa nuestro Windows 7 o Windows 7. Entonces, cargado nuestro navegador Google Chrome, en la barra de direcciones tipeamos https:// más la dirección IP de nuestra tarjeta de red LAN o de nuestra tarjeta de red local de nuestro pfSense, que es el 172.16.0.2. Le damos Enter y nos aparecerá un mensaje debido a que estamos tratando de entrar a una página HTTP no segura. Entonces damos clic sobre opciones avanzadas y luego le damos acceder a 172.16.0.2, que es la dirección IP de nuestra tarjeta de red LAN de nuestro pfSense. Damos clic acá. Entonces ingresamos de esta manera al pfSense, donde nos pide un usuario y contraseña. Como es la primera vez que entramos a las configuraciones de pfSense, el usuario por defecto es admin y en password o contraseña es pfSense. Le damos Enter y nos saca un wizard o un asistente de configuración para nuestro pfSense, por ser la primera vez que ingresamos a través de nuestro navegador web. Le damos siguiente. Dice acá, nos pide información general. En este caso nos pide el hostname o nombre de la máquina, que en este caso para nuestro pfSense le vamos a dejar como pfSense. En domain, acá dominio, le ponemos el dominio local de nuestro Active Directory si lo tenemos, como por ejemplo lan.servirram.com. En DNS primario, acá ponemos los DNS que nos da nuestro proveedor de internet, que es de acuerdo a nuestro servicio. Pero en mi caso voy a poner un DNS primario de Google, que es el 8.8.8.8, y como DNS secundario también un DNS público de Google, que es el 8.8.4.4. Le damos siguiente. Aquí nos pide que elijamos un servidor de hora o servidor horario, que en mi caso voy a seleccionar un servidor América Lima, porque me encuentro en Lima. Acá seleccionarán de acuerdo a lo que ustedes necesiten o donde se encuentren. Una vez seleccionado le damos siguiente. Me pregunta la configuración para nuestra
interface WAN o tarjeta de red WAN, que inicialmente en nuestra configuración inicial nosotros lo dejamos como DHCP. Si yo tuviera una configuración de IP estática, entonces yo le pongo static y acá configuro las IPs respectivas con su respectiva máscara y su respectivo gateway o puerta de enlace. Entonces nosotros lo dejamos como DHCP nomás, le damos siguiente. Me pide la configuración de la tarjeta de red LAN o interface LAN, que también nosotros en nuestra configuración inicial le pusimos como 172.16.0.2 y subnet 23. Entonces lo dejamos tal como está. Luego nos pide que configuremos un password para nuestro usuario administrador, porque si dejamos como está o dejamos el usuario y contraseña por defecto, cualquier usuario de la red LAN podría ingresar a nuestro pfSense y cambiar cualquier configuración. Entonces, en este caso voy a proceder a cambiar el password de mi usuario administrador para el pfSense. Confirmo el password, le doy siguiente. Listo. Le doy reload o recargar. Me dice que espere un momento. Listo. Una vez completado el asistente, me dice presione clic aquí para continuar en Web Configurator de pfSense. Entonces le doy clic en Here. Al darle clic en ese enlace, me aparece mi dashboard del pfSense, donde aparece la información del sistema, el nombre de mi máquina, la versión de mi pfSense, el tipo de CPU, el tiempo, la hora y fecha actual, los DNS y toda la información del pfSense. A la vez, en la parte derecha aparece las interfaces o las tarjetas de red configuradas como WAN y LAN. En la WAN tengo como IP la 192.168.80.80, que es una IP obtenida a través de DHCP de mi proveedor de internet, y la LAN o tarjeta LAN le he asignado un IP estático, que en este caso le he puesto 172.16.0.2. Entonces de esta forma ya está instalado nuestro pfSense. Para comprobar que nuestro pfSense está funcionando correctamente, nos vamos a la pestaña Diagnostic, damos clic sobre Diagnostic DNS Lookup y acá digitamos un dominio público, como por ejemplo google.com. Le damos Enter y nos da como resultado el número de IP que pertenece a Google y su tipo de registro address. Entonces, comprobado que nuestro pfSense está funcionando e instalado correctamente. En el siguiente video aprenderemos cómo configurar un servidor Squid para dar acceso a internet a nuestros usuarios de la red LAN. Asimismo, veremos cómo filtrar contenidos a través de un servidor Squid Guard, donde podremos filtrar contenidos ya sea de violencia, pornográficos o de acuerdo a nuestra necesidad. Dicho esto, será hasta la próxima.